Resolución de dudas del tema 1. ¿Sonda nasoentérica es igual que sonda intestinal? Pues lo primero, ¿qué significa entérico? Entérica viene del griego enterón, intestino. Por lo tanto, una sonda nasoentérica es una sonda que se introduce a través de la nariz, naso, pasando por el esófago y el estómago hasta llegar al intestino delgado. Normalmente suele ser el duodeno o el yeyuno. Y sonda intestinal realmente es un concepto un poco más amplio que hace referencia a cualquier sonda que llegue al intestino, ya sea por vía percutánea a través de la piel o mediante algunas técnicas quirúrgicas que pueden incluir sondas yeyunales o ileales, ¿vale? Entonces, nasoentérica es algo más concreto desde la nariz hacia el intestino y sonda intestinal es algo como más general. Sonda Sengstaken-Blackmore es nasogástrica. De los dos balones, ¿cuál se infla antes? Pues bien, la sonda se puede insertar por la nariz y llegar al estómago, sería nasogástrica, pero también se podría insertar por la boca hasta llegar al estómago, de una forma que se llamaría orogástrica. Entonces va a depender sobre todo de la situación clínica del paciente. Pacientes que tengan traumatismo a nivel nasal, o cualquier estructura de la cavidad, pues meteremos la sonda a través de vía oral y viceversa. Se utiliza normalmente para tratar hemorragias gastrointestinales superiores severas y respecto a qué balón se infla antes, pues fíjate, las técnicas que hay que hacer es comprobar que el balón gástrico y esofágico estén correctamente, medir la sonda como estamos viendo ahora mismo. Recuerda, técnica NOE, nariz, oreja, epigastrio. Se introduce la sonda, en este caso la está introduciendo por vía nasal, sería una sonda ahora mismo nasogástrica, puesto que la boca está ocupada por el tubo. Comprobamos que sale contenido y luego el primer balón que se llena es el gástrico. Una vez que se llena el gástrico, se saca la sonda hasta que se nota a tope y por último se llena el balón esofágico. Tras el inflado del balón esofágico se fijará la sonda. ¿Cuánta cantidad se introduce con un enema comercial y casero? Bien, si es un enema comercial, pues nos lo va a dar el propio enema. Como vemos aquí a la izquierda, el enema Casen, si te fijas abajo, pone vía rectal y luego pone 250 mililitros de solución rectal. Pues vamos a meter el contenido propio que trae el enema. Si nos fijamos en el de la derecha, el Adulax, nos pone abajo 4 envases de 7,5 mililitros. La cantidad va a depender del tipo de enemas que tengamos. En el caso de que sea un enema que esté fabricado, pues vamos a tener diferentes tipos. Si es adulto, le pondremos entre 700 a 1000 mililitros. Si es adolescente, de 500 a 700. Si son niños escolares, de 300 a 500. Y si son bebés, de 150 a 250 mililitros. Básicamente esto depende de la propia anatomía y de la capacidad que tiene cada uno de estos rangos de edad. Vamos a ver qué es el enema alimenticio y me preguntas, ¿el enema opaco es igual que el varitado y siempre tiene que ir precedido de uno de limpieza? Pues vamos a ver. El enema alimenticio es un enema de retención, ¿vale? Sirve para administrar nutrientes. Pacientes que no podemos meter alimentos vía oral o vía parenteral, es decir, por vena, por cualquier motivo, pues la vía rectal es una opción. Previamente hay que meter un enema de limpieza para que la mucosa pueda absorber la mayoría de nutrientes posible. Entonces, se mete enema previo y es un enema que nos sirve para administrar nutrientes. Un enema opaco o varitado. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Qué es? Pues bien, el enema opaco sirve
para que el colon o parte de él se pueda ver a través de una radiografía o una prueba diagnóstica. Como por ejemplo vemos aquí, en esta radiografía tenemos completamente el colon tintado y es gracias a este tipo de enema. El opaco es igual que enema varitado. ¿Por qué? Porque el compuesto que tiene este tipo de enema es el bario, que es lo que sirve para que luego en la radiografía se vea. ¿Por qué? Porque el bario es un metal y el metal ante una radiografía se ve, como podemos ver aquí, de un color más blanquecino. Normalmente hay que poner un enema de limpieza antes para que se pueda tintar todo lo posible el colon. Si no se limpiara previamente el colon y hay heces alrededor de él, pues habrá partes que no se puedan colorear correctamente. Entonces, sí, hay que poner un enema de limpieza antes. El enema de Harris o lavativa de Harris. ¿Qué es esto? El enema de Harris es igual que un enema carminativo. Lo que hace es favorecer la eliminación de los gases que están en la parte inferior del recto o del colon, aliviando así la distensión abdominal. El enema carminativo generalmente contiene una mezcla de agua y soluciones que estimulan la eliminación de gases y algunos componentes de este enema puede ser agua tibia, glicerina, jabón suave o algunas soluciones salinas dependiendo de la indicación que tenga el enema. La cantidad que se mete suele ser entre 100 a 200 mililitros y lo que busca es únicamente evacuar los gases que están atrapados en el intestino. Por lo tanto, podríamos decir que enema carminativo o lavativa de Harris es exactamente lo mismo, lavativa o enema de Harris. ¿Por qué es lavativa de Harris? ¿Por qué se le denomina así? Bueno, pues recibe ese nombre en honor al creador, que fue el Dr. Harris, quien fue quien desarrolló este método con el objetivo específico de aliviar la acumulación de gases en el intestino. Realmente no hay una gran referencia detallada del origen y tampoco hay una biografía de este médico en cuestión. Pero sí que es cierto que su nombre se ha quedado asociado a esta técnica tanto en el campo de la enfermería como en el campo de la medicina. Y lo dicho, aunque no se conozcan demasiados datos sobre el Dr. Harry, su apellido quedó asociado a esta técnica, lo más probable porque fue quien popularizó este término en el ámbito médico. El enema de Murphy o de gota a gota. ¿Qué es esto? Bueno, pues el enema de Murphy es un tipo de enema cuyo fin es terapéutico. Lo que busca es estimular el peristaltismo intestinal y promover la evacuación de las heces, en caso de que haya un estreñimiento severo o que haya una retención fecal. Gota a gota, ¿por qué? Porque se le pone un sistema de suero. Esto nos permite que el enema no entre de golpe, sino que nosotros le demos una velocidad. Tradicionalmente, este enema contiene agua tibia con aceite y en algunos casos también puede incluir jabón para aumentar la irritación de la mucosa intestinal y estimular el propio movimiento intestinal. La cantidad de líquido que se administra suele ser mayor que en el resto de enema y esto contiene aproximadamente entre 500 a 1 litro de solución. ¿Por qué se llama enema de Murphy? Bueno, pues gracias a este doctor, John Benjamin Murphy. Recibe este nombre y esta persona fue un destacado cirujano estadounidense del siglo XIX y principios del XX. Fue pionero en muchas técnicas a nivel quirúrgico y procedimientos médicos. Y entre ellos, entre sus contribuciones, bueno, pues tenemos este enema, el enema terapéutico de Murphy, que buscaba, bueno, pues una limpieza del colon. ¿Qué es la proctoclisis y cuándo se utiliza? Bueno, pues básicamente entendiendo el significado de la palabra ya sabemos lo que es. Proctoclisis viene del griego protos, que significa ano, clicein, que es erosión que se produce gracias al agua, y sis, que es la acción, proceso, efecto o resultado. Básicamente, es la acción de inyectar un líquido por el ano.
toda la administración de enema lo podríamos meter dentro del procedimiento de protoclisis, ¿vale? En vez de voy a poner un enema, pues oye, voy a realizar una protoclisis, ¿vale? Y ya sabemos que es administrar líquido en el ano o en el recto. ¿En qué enema medicamentoso se introduce antes uno de limpieza? Bueno, no siempre hay que meter el enema de limpieza previo al enema medicamentoso, pero sí que en muchos casos se recomienda administrar antes un enema de limpieza previo, ya que el hecho de la situación clínica del paciente puede hacer que no se retenga tan bien el enema medicamentoso. Entonces, básicamente va a depender de la situación clínica del paciente y del objetivo que tenga ese enema de retención. ¿En qué razones podríamos decir que sí está indicado poner un enema de evacuación previamente? Pues si queremos facilitar la absorción, pues un enema de limpieza nos ayudará a limpiar las heces y los restos que hay dentro del intestino y nos hace que el enema de retención, en este caso de medicamento, se absorba más efectivo. Para evitar interferencia, si el colon tiene mucha materia fecal, pues puede interferir en que se retenga bien el enema de medicamento. Entonces, ¿esto qué haría? Reducir la eficacia. Y para mejorar el confort del paciente. Si tenemos una limpieza previa del intestino, esto ayuda a que el paciente tolere mejor el enema de retención y no sentirá la necesidad de evacuar inmediatamente. ¿Fecaloma es lo mismo que impactación fecal? ¿Qué enemas empleamos en un fecaloma? La impactación fecal y el fecaloma no es exactamente lo mismo. Digamos que impactación fecal es el proceso previo a tener un fecaloma. Es decir, una impactación fecal es una acumulación de heces dura que se encuentra en cualquier parte del tracto digestivo y obstruyen el tránsito intestinal. Es más común y puede tratarse de manera no invasiva. Podemos poner un enema y punto, por ejemplo. Y el fecaloma sí que es una masa de heces extremadamente endurecida y compacta que se forma en el intestino, normalmente en el recto o en el sigma, en el colon sigmoideo, y requiere de tratamiento especializado, algunas veces manual, es decir, extraer con el dedo el fecaloma, o si es ya un fecaloma muy grave que puede llevar a una perforación del intestino, pues sería a través de técnicas quirúrgicas. Esto de aquí es un protocolo de impactación fecal y fíjate, nos dice si hay una perforación, directamente cirugía, pero si no hay perforación, ¿cómo tratamos de forma inicial el fecaloma o esa impactación fecal? Primero intentaríamos poner enemas laxantes que ayude a hacer una evacuación y nos ayudaríamos también de una desimpactación pues manual o si el colon está muy mal a través de una cirugía. En el caso de la colostomía, ¿en qué posición se pone al paciente para poner un enema? Bueno, pues pondríamos al paciente en decúbito supino con una ligera inclinación del tronco hacia adelante, es decir, semi-Fowler, o una posición que facilite la relajación del paciente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo lubrica el orificio de la colostomía, lubrica la punta del enema y ahora está buscando el orificio por donde entraría ese estoma. Se aplica completamente el enema y se espera a que empiece a hacer efecto. También se podría utilizar la posición lateral, como por ejemplo decúbito lateral izquierdo o posición de Sim, para facilitar el acceso al estoma si es que fuera necesario. Fíjate cómo tras aplicar el enema automáticamente empieza ya a salir todo el contenido fecal. En definitiva, la clave sería elegir una posición que permita un acceso fácil y cómodo al estoma al tiempo que facilite la entrada del líquido por gravedad en el intestino a través del estoma de la propia colostomía. Bueno, y esto sería toda la resolución de las primeras partes de las preguntas y continuamos en un segundo vídeo. Muchas gracias.